bolivianos que nos escuchan en el exterior. Como siempre, a todos, gracias por estar en la sintonía de Atalaya y reciban de nosotros un abrazo imaginario a la distancia, estimada Teresa. Efectivamente, también el saludo va en este momento para el sociólogo Stalin Poveda Granoble, director de Sinamarres. Muy buenos días. Buenos días, ecuatorianos, Alcides, buenos días, Teresa, gusto en saludarlo, también a Carlitos Pacheco. Vamos a revisar inicialmente los titulares de las primeras planas de los medios de comunicación de difusión a nivel nacional. Claro que sí, iniciamos la lectura con diario El Universo, diario que se edita en Guayaquil a través de su portada impresa. Hospital de Durán, otro foco de las acusaciones de anomalías, nos cuenta. Hubo 12 detenidos que dejó ayer una nueva jornada de allanamientos ligada a investigaciones de la Fiscalía por denuncias de sobreprecios en insumos hospitalarios. Bueno, esto parece que deja de ser noticia, pero mientras más conozcamos la verdad, menos chance a la corrupción le damos. En otros temas también nos cuenta El Universo, proceso para préstamo con China continúa. Pese a escollo con petrolera, sigue la búsqueda de líneas de financiamiento. Así también el plátano dio nuevas ideas y más negocios. Varios emprendimientos y hasta trueques han surgido durante la pandemia. En Ecuador, la creatividad le da lucha a la crisis. Por otro lado, familias de 120 fallecidos llevan ya casi 3 meses sin recibir los cuerpos, un drama que parece no terminar. Se sigue tratando de identificar restos de quienes fallecieron en los momentos más duros de la pandemia. Hubo mal manejo en hospitales y centros de salud. También nos dice El Universo, quejas por altos cobros en las planillas de luz. CENEL dice que rectificará planillas que facturaron con exceso durante la cuarentena. Y también vuelos a Quito desde $29 para atraer clientes. Aerolíneas buscan lograr ocupación en las líneas que están en este momento, ya una vez que los aeropuertos de Quito y Guayaquil han retomado actividades y apuestan por la flexibilidad en los pasajes. Y también una noticia que tiene que ver con la ecología. Terminaron 87 años de espera para que Diego vuelva a su hábitat. La tortuga, junto con otros 14 quelonios, fue parte de uno de los programas de reproducción en cautiverio más exitosos del mundo, iniciado en 1965, dice El Universo. Vamos a compartir en este momento con ustedes las noticias de Diario El Comercio a través de su portada impresa. 12 años para bajar deuda a 40% del Producto Interno Bruto. Esa es la meta fiscal. El veto a la Ley de Finanzas Públicas plantea reducir el peso de la deuda en el PIB con un plan progresivo hasta el 2032. En abril, la deuda pesaba al 52%, pero el gobierno prevé que aumentará por la crisis. Y también reactivación, lo nuevo de estado de excepción. El decreto de Ejecutivo incluye directrices económicas para superar la crisis generada por el COVID-19. Por otro lado, Quito no vive repercusión por cambio de semáforo. La situación está controlada y la demanda de unidades de cuidados intensivos se debe a las salidas de mayo, así lo afirma el ministro de Salud. Hasta el 3 de junio el Cabildo usó 4.223 test PCR de 100.000 adquiridos. Y recuerden que hay una controversia porque estos tienen fecha de caducidad en este año. En otros temas también nos cuenta El Comercio. Odontólogos y pacientes deben protegerse en la cita, también parte de la nueva normalidad. Así también El Comercio Manaví se abre gradualmente, según Diario El Comercio, y compartimos también los titulares de Diario Expreso en su portada online. Alfredo Adún es retenido dentro de la investigación por el caso Salcedo. Recordemos que en la avioneta en la que se trasladaba Daniel Salcedo figura a nombre de Alfredo Adún. Por otro lado, también nos cuenta Diario Expreso, 13 detenidos por presunta corrupción en el hospital del IES de Durán. Y en lo internacional, Chile deja de ser ejemplo y pasa a ser un foco mundial de contagios. El virus se mueve de distintas maneras. Lo único que tenemos como cierto es las medidas de bioseguridad que podamos tener. De esa manera cerramos la lectura de los principales diarios
de circulación nacional, estimado sociólogo. Gracias, Teresa. A velocidad de crucero, la Fiscalía continúa en el proceso investigativo sobre los actos de corrupción denunciados que son de dominio público. Dice que el pez se pudre por la cabeza. Y la pregunta es si estamos haciendo lo necesario en términos de investigación para capturar, sancionar o investigar a las cabezas, es decir, a los intelectuales que organizaron y que crearon esta trama de corrupción. Porque todavía hay preguntas que responder. Hoy día entrevistaremos a la asambleísta María Cristina Reyes. Y es una de las asambleístas que exige una respuesta fundamental a cómo se origina la toma de los hospitales por parte de esta estructura corrupta creada para delinquir hacia el interior de la estructura del poder y de la inversión pública. Y por cierto, es una pregunta que está pendiente, como hay otras también que tienen que responder desde el poder político y desde el poder público de la gestión sobre el tema de la corrupción. Apareció una nueva denuncia, y esta denuncia ahora con el nombre de Arroz Moreno. Esta denuncia es de dominio público, que apareció en un dominio, que apareció en un periódico digital. Con Alcide me precisará por dónde se originó ya este hecho público de esta denuncia. Acepta una estocada muy grave, gravísima, al gobierno del presidente Lenín Moreno. Hace de que el poco apoyo, casi nada, que tenía a nivel político en el seno de la Asamblea Nacional, se le diluya como el agua, le vaya como el agua en las manos. ¿Por qué? Porque los miembros de su partido, con quien se hacía mayoría, son los asambleístas. Alrededor de 6 o 8 están involucrados en el reparto de hospitales, y funcionarios que hoy son de primera línea están involucrados en el uso de recursos de instituciones públicas para el tema de campaña con motivo de la consulta popular anterior que hicieron a los ecuatorianos. Esto es claro. El presidente Lenín Moreno ha dicho: hay que investigar, señora, hay que investigar efectivamente cómo se lo está haciendo. Pero también el gobierno debe procurar crear los espacios y escenarios de transparencia y de agilidad para que estos procesos investigativos tengan su resultado inmediato. Yo creo que tiene que pedirle que hagan un paso al lado a aquellos funcionarios que aparecen involucrados dentro de esta nueva denuncia, para que ellos de afuera puedan defenderse y que no sea un obstáculo el hecho de estar amparado en toda una maquinaria estatal. Pero no lo ha hecho eso el presidente, debería hacerlo, y tampoco ha sido su práctica. Recordemos que el expresidente Rafael Correa, él decía públicamente, desde poner el puesto a disposición del pueblo ecuatoriano si es que uno de sus funcionarios era corrupto, y si los detenían los iba a visitar hasta la cárcel. Él sostenía el cuerpo del delito hacia el interior de su
Así fue durante todo el tiempo que él gobernó. Y como ahí no se podía tener una carrera o apuntar el acelerador en la investigación porque tenía cooptado también el Poder Judicial y la justicia, todo generaba impunidad. Pero las cosas han cambiado y hoy por hoy es necesario que los ciudadanos sigan demandando la celeridad que demanda la gestión de la justicia, porque dicen que justicia que tarda no es justicia. Y queda pendiente también, además de la celeridad que se investigan estos hechos, en las instancias judiciales, la recuperación del dinero de la corrupción. Tanto se ha hablado de esto, de la ruta del dinero de la corrupción, que parecía que ya podíamos tener recuperación de dinero, pero lamentablemente volvemos a insistir. La estructura jurídica vigente, heredada del correísmo, genera justamente una especie de contención de defensa a favor de la corrupción, que luego se convierte en impunidad. Es necesario también ver de qué manera toda esta pandemia del coronavirus puso al descubierto la anatomía de la delincuencia organizada en la estructura de la gestión pública. Ha afectado no solamente por la trama de corrupción, porque se le llevan los dineros y con esto el pueblo ecuatoriano pierde oportunidad de tener una infraestructura de salud adecuada, propia en infraestructura, una educación adecuada, sino que también que se han afectado sus intereses. Y hoy se demanda y se reclama que en el caso de las planillas de electricidad se genere una realización. El día de ayer, en el programa Calor Político, analizábamos con Pocho Jara justamente esta situación. Y había una especie de contento porque había una resolución para reliquidar estas planillas. Yo creo que ese es el efecto. En política pública hay que hacer lo que está claramente establecido. La ley orgánica de defensa del consumidor habla claramente de que la única herramienta de medición por la cual se puede cuantificar consumos es justamente, valga la redundancia, esa herramienta de medición que son en este caso los medidores. Y habla también de que tiene que ser con lectura, pues, ¿no?, en ese instrumento de medición. Y que todo lo que está fuera de esa práctica, de esa lectura directa al medidor, es presuntivo. Y lo presuntivo, la misma ley dice que está prohibido que sea la herramienta para facturar y cuantificarlo. De tal manera que el pedido fundamental, era mi posición, por la experiencia que hemos tenido desde hace muchos años en la Corporación de Defensa de los Consumidores y el Medio Ambiente, era solicitar una acción ante la Corte Constitucional donde se demuestra la violación de los derechos de los usuarios y los consumidores y donde se sostenga y se motive el tema de la presuntividad que permitió facturar presuntivamente a los usuarios en tiempo de pandemia. Pero no solamente eso. En los meses de febrero y abril son los meses de mayor nivel o pico de consumo de todos los usuarios del servicio de energía eléctrica. Y entonces, cuando la ley dice que usted tiene que prorratear los últimos 6 meses, dividido por el número de kilovatios consumidos por el número de 6 meses, y que sobre eso se pague, es evidente que tú vas a consumir en los 3 meses el triple o el doble de lo que consumías en meses anteriores que no eran picos de consumo altos. Entonces las planillas, cuando se cuantifican, se van a disparar. Entonces, 2 aspectos de derechos violentados. La medición por un lado y por otro lado, el cálculo
matemático, la fórmula para, entre comillas, facturar y luego reliquidar, están fuera de la ley. Hace mucho tiempo, hoy CENEL, ante la empresa eléctrica, fue puesta en orden por los usuarios. Esto fue hace unos 4, no sé, no me acuerdo cuántos años, cuando los consumidores decidimos sacar nuestros medidores y irselos a poner frente a la puerta de la empresa eléctrica, hoy empresa eléctrica de Guayaquil. ¿Por qué? Porque primero eran medidores nuevos que no estaban regulados al consumo real, ¿no?, de cada una de las familias. Eran computadores, tecnología, otros viejos que no funcionaban, pero en todo caso la presión social del ciudadano fue la que determinó que se deje sin efecto todas esas planillas durante 4, 5, 6 meses que se habían realizado y se habían notificado al consumidor con alto consumo. Hay mecanismos para reclamar, establece la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, para reclamar altos consumos. Lamentablemente no siempre es aplicada y conocida por los consumidores. De ahí es necesario al interior de las empresas que prestan este servicio, por tener el carácter monopólico, porque este es otro factor. Los servicios de empresas son monopólicos, no tiene alternativa el ciudadano de decir me paso a otra empresa para que me dé el servicio. Tienen la obligación de poner, de anunciar, de informar a los usuarios cuáles son sus mecanismos o sus vías, ¿no?, de reclamo y de solución a sus problemas, que están claramente establecidos en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Muchas empresas con ese carácter monopólico tienen un reglamento interno que lo quieren hacer prevalecer sobre la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Equivocado. Es la Ley Orgánica, está por encima de cualquier reglamento y por cualquier interno. De tal manera que la solución es ir a un reclamo masivo, social, ante la Corte Constitucional o después, indicando que hay una violación de los derechos de usuarios consumidores, y con esto pedir que se dé de baja a esos 3 meses donde se facturó presuntivamente frente a la violación de este derecho. Yo creo que también es importante escuchar, fíjense cómo es la vida, Alcides. Se crean aquí empresas, instituciones burocráticas para ensanchar el tamaño del Estado y crear un tamaño obeso. Se creó la superintendencia de ¿qué? De control de mercado. Esto es un nombre pomposo. ¿Usted ha escuchado que la superintendencia del mercado haya tenido un pronunciamiento respecto a estos temas? Claro que no, porque usted se pregunta y se preguntan los ciudadanos, se crean estas instituciones vinculadas al Estado. ¿Para qué? Para controlar a la misma empresa del Estado. Imposible, no lo van a controlar, porque son monopólicas. Y ahí está la gran situación. Esta superintendencia de control de mercado no ha hecho absolutamente nada. Debió haber tomado la iniciativa, junto con la Defensoría del Pueblo, para hacer estas acciones frente a un juez y reclamar que se dé de baja a todo lo facturado, ¿no?, por ser institucional, por ser consulto, por estar fuera de la norma, de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, y de esta manera ganar el problema y que se cree un precedente de que no se puede abusar del ciudadano, del consumidor, aún más en un momento de estado de emergencia y de la pandemia que ha estado viviendo los ciudadanos del COVID-19, en un momento en que la gente no tenía oportunidad de trabajar, tanto de producir dinero para servicios, que se quedó desempleado, estuvo en cuarentena y otros en sesentena. Entonces realmente esto es impresentable, condenable. Hay que hacer esta acción y hacemos un llamamiento a los ciudadanos. Habrá iniciativas que tenemos que trasladar a activistas de defensa de derechos para que realmente actúen en beneficio de los consumidores. Alcides. Gracias, Stalin. Una
información de última hora. Como todos ustedes conocen, pues anoche fue retenido el ex prefecto del Guayas y ex ministro de Energía, Alfredo Adún, para asuntos de investigaciones en el caso de esa avioneta siniestrada en Perú, pues de la que viajaba Daniel Salcedo. En estas últimas investigaciones sobre el tema de la corrupción, pues el señor Adún pues ha sido trasladado en este momento al hospital por complicaciones médicas, según estoy leyendo una información salida en las redes sociales. Y entrando en el tema de la corrupción, porque esta es una novedad, a pesar de que ya lleva muchísimo tiempo, esta es una pandemia que nos sigue persiguiendo y afectando al cuerpo, no solamente del ciudadano, sino también al cuerpo en sí del país. En el tema del último caso, denominado Arroz Moreno, el año pasado, exactamente hace un año, el periodista Cristian Zurita ya había adelantado, él pues juntamente con Fernando Villavicencio, fueron los autores de la investigación denominada Arroz Verdes 502, que después transformaron en Sobornos 2012-2016, de la cual pues hay sentencia ya condenatoria en contra de Rafael Correa y muchos de sus exministros y funcionarios en el gobierno anterior. Bueno, el señor periodista Cristian Zurita ya había adelantado en el mes de mayo del año pasado que también habían irregularidades y uso de fondos públicos en la campaña electoral del binomio Moreno-Glass en el 2017. Inclusive llegó a decir el señor Zurita que esta campaña estaba financiada con dinero público y aproximadamente se habían utilizado 4 o 5 millones de dólares, como exactamente se acaba de decir también en este informe que un portal lo ha revelado. ¿A qué viene todo esto? Que ya las cosas se sabían hace un año. ¿Y por qué no se actúa? ¿Por qué se tiene que esperar que se revele con bombos y platillos un hecho como esto? ¿Pero qué se hace usted, Alcides? Por un lado, y después el presidente por otro a decir, vamos a investigar. Pero el año pasado ya se lo dijo, pues, Stalin. O sea, ¿qué nos está pasando? Claro, ¿qué nos está pasando? Es una gran interrogante. ¿Qué nos está pasando, pues? No solamente se sabía el año pasado este caso. Los casos de corrupción que se investigan y que hoy se han destapado como una olla de grillo tienen años de denuncia desde el periodo investigativo y de la Comisión Anticorrupción. Años. Estamos hablando de 7, 5, 6 años. Entonces usted se ha preguntado, ¿y por qué no se ha actuado? Porque cuando se tiene controlado y se le mete la mano a la justicia y se ha creado una estructura como la creó el expresidente Rafael Correa, no, es una estructura jurídica, judicial, en el ámbito de la administración de la justicia, para generar impunidad, la corrupción se propaga como un virus, pero cuando aparece, ahora esto dice hay mal que no dure 100 años, pero cuando aparece una gestión eficiente y efectiva, ¿no es cierto?, de la administración de la justicia y empieza a investigar y a condenar estos actos reñidos con la ética y la moral pública, es evidente que se crea en la conciencia del ciudadano una esperanza de que por lo menos la justicia está actuando, porque cada día toma vigencia la fortaleza que en la mente de los ciudadanos no ha generado este destapamiento de esta estructura de corrupción, ¿no? Porque ahora los ciudadanos han tomado conciencia del mal que hace esta pandemia de la corrupción a sus oportunidades, a una falta de atención adecuada a nivel de la salud, de la educación, porque cuánta plata se han llevado, millones de millones, y cuánta necesidad y cuánta infraestructura hubiéramos podido crear alrededor de estos dineros que no se recuperan. Pero déjeme decirle una cosa más. Con el caso Arroz Verde, ahora Soborno, la Asamblea no dijo 2 reales, no dijo nada, no investigó. Ahora, con el tema del Arroz Moreno, por lo menos hay ahí un asambleísta, Fabricio Villamar, que ha mostrado interés, ha presentado una denuncia a la Fiscalía y ha dicho que hay que formar una comisión, reformar la comisión de fiscalización para que investigue todos los hechos que tienen que ver con la corrupción en donde están involucrados los asambleístas. Yo digo, ¿cómo es eso de que los asambleístas se van a investigar? Eso de que entre bomberos no se pisan la manguera. O sea,
Resulta extraño, ¿verdad? Que los Bueno, mismos diputados empiecen a llamar a los mismos compañeros para investigarse. Me ¿Cómo parece... va a quedar eso, oiga? ¿La gente qué va a pensar? ¿Va a tener fe en los resultados de esa investigación? A ver, Alcides, usted pone el dedo en la llaga. El mal llamado espíritu de cuerpo a nivel en el seno de la Asamblea Nacional tiene un tirano, tiene una tiranía, que esa tiranía es la que crea la impunidad a nivel político en el seno de la Asamblea Nacional. ¿Y sabe cuál es? Son esas mayorías móviles que se crean a nivel de coyunturas, que se convierten en el tirano de la democracia. Porque a través de esas mayorías móviles no se consignan compromisos y repartos de estructura del Estado alrededor de los intereses de uno u otro asambleísta que presta su voto o su nombre para aprobar leyes en unos casos o para evitar la sanción y el control político que los funcionarios públicos tienen que responder de las... En punto, sociólogo, permítame interrumpirlo para aprovechar el tiempo, pues ya está junto a nosotros también nuestra siguiente invitada, pero antes tenemos que ir a una pausa comercial y así también contarles a ustedes, compartir con ustedes un pronunciamiento de la alcaldesa de Guayaquil sobre arribos nacionales al aeropuerto de la ciudad. La entidad responsable de las pruebas en el aeropuerto de Guayaquil es el Ministerio de Salud, anota. El primer día de vuelos nacionales no lo hicieron, por lo que ingresaron a Guayaquil pasajeros sin ningún control sanitario. Una denuncia bastante preocupante. Así también dice, en tal virtud, el COE cantonal de Guayaquil dispone que todo pasajero nacional tendrá que venir a la ciudad con prueba rápida de su lugar de origen. El pasajero que llegue sin esta prueba, el municipio de Guayaquil se le hará obligatoriamente al arribo y en caso de salir positiva podrá regresar a su lugar de origen o trasladado al centro de convenciones para cumplir la cuarentena. Nosotros haremos lo mismo con los pasajeros que salgan desde esta ciudad, ha dicho la alcaldesa el día de ayer. 7:01 de la mañana. Vamos, Carlitos, por favor, si nos conectamos de una vez con la asambleísta que ya está también junto a nosotros para conversar precisamente sobre estos casos de corrupción. La asambleísta Cristina Reyes, por supuesto, del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. ¿Les damos la bienvenida o estamos con nuestros anunciantes? Ya estamos este conectados. Es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Estar al día en el pago del servicio de agua potable tiene recompensas. Interagua premia tu puntualidad con sorteos mensuales de tablets y miles de megas para que puedas navegar en Internet. Los pagos que realices por canales virtuales duplican tus posibilidades de ganar. Y si lo haces por medio de la aplicación móvil de Interagua, tus oportunidades se multiplican por 3. Gana tablets y megas todos los meses. Y participa también en el gran sorteo de lavadoras, cocinas y refrigeradoras que se realizará en diciembre. Recuerda que para participar solo necesitas estar al día en tus pagos mes a mes. Interagua, siempre contigo. La Comisión de Reapertura de Templos de la Arquidiócesis de Guayaquil informa a la comunidad católica. Poco a poco se están reabriendo los templos de la arquidiócesis después de haber cumplido estrictamente con las normas de los protocolos de bioseguridad aprobados por el COE Nacional. Cada una de las iglesias que reabren sus puertas han pasado por un estricto control en el cumplimiento de las normas de seguridad y reciben un permiso de reapertura. Los templos han sido acondicionados para albergar solo el 30% de su capacidad, permitiendo que las personas se mantengan siempre a 2 metros de distancia entre ellos. Al ingreso, cada fiel pasa por un proceso de control y desinfección. Todos deben usar mascarilla. No pueden entrar personas con temperatura elevada y se desinfectan manos y zapatos. La señalética interior permite dar las orientaciones necesarias para moverse en una sola dirección por los corredores. La marcación de las bancas permite saber qué espacio se debe ocupar. Las normas de higiene y desinfección son constantes para las superficies y todos los objetos que se utilizan. Las pilas de agua bendita han sido suspendidas y no se reparte ningún material impreso en el templo.
Con el trabajo bien hecho y responsable, tanto de la comisión como de los respectivos sacerdotes y sus grupos de seguridad, podemos garantizar que los templos de nuestra arquidiócesis son lugares seguros. Invitamos a todos los fieles a buscar, en los horarios señalados por cada parroquia, los sacramentos de la confesión y la comunión. Pedimos a cada fiel respetar las normas establecidas para lograr juntos que nuestra casa sea siempre un lugar seguro. Cuando llegue el momento y el semáforo sea verde, podrán acudir también a la celebración de la Santa Misa y podrá iniciarse la celebración de otros sacramentos. Podemos sentirnos seguros en cada templo. Son la casa del Señor y casa nuestra. Volver a casa con responsabilidad. Volver a casa con responsabilidad. Ya se crearon las nuevas rutas por la reactivación, con las que podrás ir al trabajo que extrañas como nunca. Pero hay nuevas reglas para ti y tus jefes. Los pasajeros van a ir solo sentados. Los buses serán desinfectados a cada rato y tú tendrás que usar mascarilla y conservar la distancia. Así que ponle ñeque, porque regresando en orden al camello, Guayaquil arranca de nuevo. Descarga Movit gratis para ver todas las rutas. ATM, somos más que tránsito, en coordinación con la alcaldía. Parece que la Tierra nos está dando un mensaje. Es la primera vez que todos, sin excepción, estamos totalmente expuestos a un virus que ha cambiado nuestras vidas, que nos ha obligado también a cambiar la forma de cómo la vemos. Es momento de encontrarnos a nosotros mismos y reflexionar que cada una de nuestras acciones pueden repercutir en la vida de alguien más. Empecemos a desearle el bien al vecino, respetando las medidas impuestas, brindando fortaleza a quien la necesita, así sea por un mensaje de texto. No salgamos de casa, mantengamos la distancia, porque solo así pronto estaremos más cerca de quienes queremos. Se vienen tiempos difíciles y momentos de incertidumbre. Por eso les pido de corazón, seamos mejores juntos, porque si sale bien para uno, saldrá bien para todos. Alcaldía de Guayaquil. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. 7 de la mañana con 6 minutos, 7 y 6. Gracias por continuar en compañía de su programa Sin Amarres. Recuerda que también nos puede seguir a través de nuestras distintas redes sociales, en Facebook Live y también en la página de Facebook Programa Sin Amarres, y escuchar la retransmisión de este programa a cualquier hora del día, estimado sociólogo. Así es, mi querida Teresa. Alcides, no sé si usted vio un video que ha posteado María Cristina Reyes en la noche, tuve la oportunidad de ver, en donde hace acusaciones y exige respuesta a interrogantes que hoy están en la mente de todos los ciudadanos. La primera que a ella se refiere es saber si Lenín Moreno, presidente de la República del Ecuador, ¿no?, es o no es un presidente corrupto. Y para preguntar eso ha dicho que pareciera ser que cuando se lo nombra presidente, la impronta en la banda presidencial, que normalmente dice mi poder en la Constitución, se ha cambiado por mi poder en la corrupción. Durísima la expresión y la visión, porque también exige respuesta a otras interrogantes o preguntas que ha hecho. Nosotros conocemos cuál es la ruta de la corrupción, actores y lo que se investiga. Pero todavía quedan preguntas que tienen que tener respuesta. Sociólogo, son las 7 de la mañana con 8 minutos. Precisamente ya está junto a nosotros la asambleísta Cristina Reyes para dialogar sobre este pronunciamiento y otros temas. Muy bien, le damos la bienvenida a la asambleísta María Cristina Reyes, le saluda Stalin Poveda, me acompaña Alcides Mantilla y Teresa Merchán. Usted, bueno,
Buenos días, ¿cómo está usted? ¿Cómo está la salud? Buenos días, muchas gracias por la entrevista, un saludo desde Quito. Muy bien, está en Quito, está muy frío el clima por allá. Está friecito, pero usted ya sabe cómo es el clima de Quito, ¿verdad? A veces un frío tremendo y luego un sol espléndido, entonces, y a veces sol de aguas, bueno, pero veamos cómo nos va hoy. Usted sabe que realmente cómo está el clima en general cambia, es muy variable, ¿no es cierto? Bueno, veamos cómo está el clima político en el país, que ese sí un poco es bastante detectable. Usted ha hecho algunos planteamientos y demandas respecto a interrogantes o preguntas que todavía no tienen respuesta. Primero exige respuesta para saber si el presidente que tenemos en funciones es un corrupto o no. Y ha parafraseado o ha comparado o ha establecido una relación entre que cuando él se posesiona, en vez de decir en la banda presidencial mi poder mi poder en la Constitución, se ha cambiado como mi poder en la corrupción. Esto es gravísimo, lo que denuncia, y aún es la respuesta de María Paula Romo, de que le diga al país cuál fue la anatomía del reparto para generar todo este sistema perverso de corrupción a espalda de la salud del pueblo ecuatoriano. Buenos días y bienvenidos. Muchísimas gracias. Mire, yo creo que ya el país ha llegado a un punto de inflexión en el que no nos queda nada más que cambiar, que señalar, que rectificar. Hemos visto la muerte de cerca. Nos llegó una pandemia y esa pandemia costó la vida de miles de ciudadanos y nos enfrentamos no solamente al manejo de emergencia sanitaria de manera mediocre, porque lo manejaron de una forma tremenda, sino que encima colapsa el sistema de salud con el entendimiento de todos los ecuatorianos de que ese sistema había sido saqueado. ¿Saqueado por quién? Por una banda de personas que vienen a decirnos después y hablarnos de honestidad y hablarnos de que están en contra de la corrupción, cuando es absolutamente todo lo contrario. He hecho preguntas legítimas dentro del cargo que ostento, gracias a los ecuatorianos, de quién repartió los hospitales a todas estas mafias políticas que saqueaban los hospitales del seguro de salud, del seguro social en Guayaquil, en otras ciudades del país, estas vinculaciones perniciosas que hay con los legisladores. Y luego también uno obviamente lo vincula a la ministra de Gobierno, que se ha dedicado a la politiquería en vez de la seguridad ciudadana del país, con estos vínculos con los asambleístas que reposan en informes periodísticos en la Comisión Anticorrupción y en definitiva dejan en evidencia este manejo perverso de la política que se tiene que acabar. La política debe tener otros fines, esos fines deben servir a los ciudadanos, cambiar la forma de vida de la gente, sobre todo de la gente que más tiene necesidades en nuestro país, sí, que las tiene, y de eso deberíamos estar hablando, pero no podemos mientras esta podredumbre persista. Tenemos un presidente que a veces parece como que ni se entera de lo que está pasando, pero que se entere de una buena vez que él es el presidente de la República, él es el responsable de todo ese grupo de personas que están haciendo lo que les da la gana a sus espaldas, que le convierte, que tan corrupto es el que roba directamente como el que permite robar. Así que se le estamos pidiendo los correctivos necesarios, porque eso se tiene que acabar. Correcto. Usted ha dicho también que el COVID-19 evidencia muchos de los problemas estructurales que existen en el país. Si son problemas estructurales, se demanda una profunda reforma estructural. Y esto no es una acción individual a nivel de la institucionalidad del país y de las sensibilidades sociales y políticas, sino colectiva. Es decir, las grandes reformas estructurales tienen que plantearse desde la estructura de la visión del poder institucional y del poder político. ¿Cuál es entonces la salida, la alternativa? Porque describimos la crisis de la corrupción y no encontramos la viabilidad para terminar con esta pandemia de la corrupción. ¿Qué alternativa se tiene? ¿Qué le plantea al país para estos cambios estructurales profundos que debe hacer? La peste es la corrupción, que eso no quede duda. Y esa peste ha convivido en nuestra patria durante muchísimos años, durante décadas. Unos más, otros menos, otros ya de forma descarada, como el gobierno anterior, ya de la forma perversa, porque no hay otra forma de robar en emergencia, como lo ha hecho este gobierno. Y también a lo largo de estos años desde el sistema de salud. Bien, usted dice, hoy la gente que está harta, porque uno le pregunta a la ciudadanía y le pregunta sus problemas, y obviamente sus problemas continúan, falta de empleo que se ha agravado por la pandemia, la educación en la costa ecuatoriana sobre todo, que los niños, muchos de ellos no tienen acceso a computación,
con una computadora, a conectividad, y bueno, salud también, porque además del COVID hay otras enfermedades también que continúan sin tratamiento, que continúan sin atención, mientras los hospitales han sido desvalijados prácticamente. Y la gente dice sí, cárcel para los corruptos. Algunos plantean incluso endurecimiento de penas. Viene el presidente y envía un proyecto de ley con reforma al COIP, que lo vamos a analizar, por supuesto. Pero volvamos a lo que usted dice, cómo prevenimos la corrupción. Y para eso tenemos al menos que tener un sistema lo más transparente posible. Hemos planteado algunas propuestas desde el bloque de las 6 Madera de Guerrero. Una de esas es una reforma a la ley de contratación pública, en función de que los controles previos regresen, controles de la Contraloría y de la Procuraduría General del Estado regresen antes de la firma de la adjudicación de una gran obra. No esperemos que ya se estén robando medio país como para después pedir sanciones, sino antes. Eso al menos es un mecanismo que puede garantizar una prevención. Por otro lado, también cómo es posible que se ponga cualquier persona en los cargos directivos de los hospitales que administran los millones de dólares, en muchos casos, que compran los insumos médicos, las medicinas, y que ya sabemos que no lo hacen con criterios técnicos o criterios adecuados a la realidad de la población de ese hospital, lo que lo hacen en función, lo hemos visto, de pillerías, de sinvergüencerías, y a las pruebas me repito. Estoy planteando en los próximos días una ley al servicio público para que estos cargos tengan mínimos requisitos estrictos, también con impugnación ciudadana, porque si se nombra, no como el presidente ha mentido a nivel nacional diciendo que estos cargos son por concurso, mentira, son cargos de cuotas políticas puestas a dedo, muchos vinculados con mafias que ya han caído en la ciudad de Guayaquil y otros vinculados con asambleístas que pronto caerán, porque la fiscal ya está en las investigaciones y en los operativos. Y bueno, por último, también yo creo que el sistema de contratación pública es un desastre. Aquí no se sabe qué se compra, no se sabe quiénes son las empresas, hay una opacidad completa y ese sistema tiene que ser mejorado. Al menos tenemos la tecnología de aliada, OLX, Amazon, ¿cuántas páginas que nos van a entender? Primero, cuáles que hay precios referenciales dentro del mercado, no como aquí que te quieren pasar cualquier cosa al precio que les da la gana. Tenemos que llegar a estos controles previos. Tenemos que fortalecer los sistemas de prevención. Yo creo que eso de alguna forma estructuralmente podría prevenir el cometimiento de más actos de corrupción. Perfecto. Fortalecer el control político de la Asamblea Nacional es imprescindible. Y también hay que hacer una profunda revisión autocrítica de cuál es la situación a nivel del seno de la Asamblea Nacional. 17 asambleístas demandados, enjuiciados e investigados por temas de corrupción. Es una cuestión intolerable. De la democracia existan estos prontuarios, que los representantes del pueblo estén prontariados y estén ejerciendo sus funciones. Y usted ha dicho que María Paula Romo obtiene la mayoría parlamentaria a cambio de cargos altos. Nosotros pensamos que la tiranía que hay para la democracia, el Estado de Derecho, son justamente estas mayorías hoy, en donde a través de la necesidad del voto se reparte el pastel del Estado de intereses particulares, que por cierto no son los intereses generales del país. ¿Cómo corregir estas distorsiones? Porque todo esto limita significativamente el control político, porque todo se hace a través de mayorías que se conforman en ese momento, coyunturales, para evitar el control político. Sí, y ahí uno entiende, Stalin, de qué forma está maniatada la voluntad de algunos legisladores dentro de la Asamblea Nacional. ¿Se recuerda usted cómo el juicio político contra la señora Romo, que fue planteado por el asambleísta Gómez y la asambleísta Lourdes Cuesta, de Cuenca, fueron perseguidos de una forma brutal por los troll centers y por la gente que esta mujer tiene dentro del gobierno para fines perversos y no para el servicio del país? Porque así están enquistados, un grupo que se llama Corruptura de los 25, que llegó por la ventana sin el voto popular, primero servirles a Correa, ahora servirles a Moreno por conveniencia. Están haciendo lo que les da la gana y tienen maniatados los votos. Archivaron el juicio político hacia ella. Otra cosa, mi colega Javier Cadena presentó a la Comisión de Fiscalización un pedido de investigación del tío de la señora Romo, que dice que hay como 10.000 apellidos Romo cada vez que se la vincula con alguno. De este no lo va a poder negar. Andrés Romo, que era parte de la red Peñaranda, que era del grupo político del TRE, está vinculado a también las irregularidades que están cometiéndose en los hospitales de Carchi y de Imbabura. Como nadie toma en cuenta en la Comisión de Fiscalización, pues yo ya he enviado esto a la Fiscal General de la Nación para que tome asunto en esta corrupción generalizada permitida por la señora Romo.
Y además hay una doctora que hizo una denuncia pública porque le querían obligar a que ella contrate y ella decidió renunciar. Ella tiene mucho miedo, está siendo amenazada. Yo le he dicho que tenga tranquilidad, que está haciendo lo correcto, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo permitimos que hagan estas cosas? Familiares de asambleístas, familiares de ministros que piensan que llegan al gobierno para sus fines perversos. Eso tiene que acabar. Y también, Stalin, usted dice cómo hacer, cómo corregimos la voluntad de los legisladores, cómo los volvemos en función. Bueno, los ciudadanos también cumplen un rol allí de saber a quiénes eligen y de hacer un minucioso examen a la hora de elegir a sus representantes para que estas cosas no pasen. Correcto, pero usted ha notado algo muy importante. Hay una gran oportunidad de la contienda social en términos electoral y político. Son las elecciones que vienen de cara a 21. El líder del Partido Cristiano ha anunciado un pronunciamiento en esta semana o la próxima semana. En esa perspectiva también es importante pensar que los ciudadanos deberíamos estar interesados en mirar un perfil de un candidato, por un lado, y un discurso también del candidato, porque hoy hay que reinventarse todos estos aspectos. En el tema del perfil no hay que reinventarse, hay que confirmarlo, toda esa trayectoria cívica, todos esos valores éticos en el ejercicio de la política, que deberían ser condiciones necesarias para que el ciudadano identifique y otorgue de confianza a candidatos en estos perfiles. Sí sería interesante un poco empezar a definir, a pensar qué es lo que tenemos que tener ahora como candidato y cuál va a ser el discurso que tenemos que priorizar. Sí, y yo agregaría algo más, Stalin. No solamente hablamos digamos, del personaje político, del hombre o la mujer que vaya a una ley electoral, que tenga una trayectoria de vida, unas credenciales académicas, éticas, sobre todo, eso es lo más importante que tiene que ser analizado. Sino que usted hizo un discurso, vamos más allá del discurso. Hay que hablar sobre la propuesta, hay que hablar sobre el plan de gobierno. A mí me complace en este último periodo legislativo que he tenido el honor de servir a los ecuatorianos, haber hecho una reforma, implementado una reforma en el Código de la Democracia de debate presidencial. Por primera vez en la primera y en la segunda vuelta de este país vamos a tener un debate presidencial desde un estudio de televisión organizado por el Consejo Nacional Electoral que nos va a poder permitir conocer las propuestas de los candidatos. Tanto los que van primero en las encuestas como los que van últimos, porque también aquí pasa que los que van primero a veces huyen de los debates académicos que se organizan. Vamos a poder contrastar esas propuestas, la visión de país, la visión sobre la economía, la visión sobre la salud, sobre la educación, contrastar la propuesta con el adversario. Eso es un ejercicio democrático realmente digno de aplaudir. Ocurre en otros países, Colombia lo tiene, por no irnos muy lejos, como un ejercicio democrático consolidado, los Estados Unidos. De ese debate en muchas ocasiones se define la votación porque los ciudadanos están atentos, no a la camiseta, no si es simpático o si es simpática, sino a la propuesta del candidato y a su visión de país. Esto me parece un ejercicio democrático, como usted dice, muy importante, que está orientado a generar una cultura, ¿no?, de formación cívica, política, un poco determine esa responsabilidad soberana que tienen los ciudadanos para elegir, ¿no?, a sus representantes, no solamente en el seno de la Asamblea, sino a sus gobernantes. María Paula Romo ha dicho que usted tiene que demostrar sus acusaciones, si no caería, sería demandada por una situación de levantar testimonios que no son reales, sería enjuiciada si usted no comprueba que ella ha sido la que ha distribuido el pastel del Estado a favor de los intereses de los corruptos. Dice que sus acusaciones a mí no me va a asustar las amenazas de la señora Romo, que haga lo que le dé la gana porque el pueblo ya ha juzgado a la persona que ha manejado la política durante todos estos años de forma oportunista y servil. Yo estoy con mi conciencia tranquila, ejerciendo mi calidad de fiscalizadora desde el nombramiento que me han dado los ecuatorianos. Y las pruebas, la señora parece que quiere que le saquen un papel, o no sé, una foto de ella repartiendo, cuando no se da cuenta que las pruebas son de carne y hueso. Son su tío, es el tío Andrés Romo de ella merodeando en los hospitales del norte. Son estos asambleístas con sus vinculaciones que reposan en los reportajes periodísticos que ya están en manos de la fiscal general de la Nación.
son las declaraciones de los propios exministros que aseguran que ha habido estos vínculos entre los legisladores y la pedida de cargos públicos. ¿Quién maneja la política de este país si no es la señora Romo? Me parece que tiene un cinismo tan institucionalizado que como ha llegado una mujer que no tiene pelos en la lengua, que soy yo, que le dice las cosas sin la hipocresía con la que ella se ha caracterizado en su vida política, es tardía. Pero en todo caso yo no voy a callar hasta que todos estos corruptos se vayan a donde tengan que estar. Así que la señora que vaya preparando todavía más mentiras, más artillería, porque a mí, en lo que me corresponde, voy a seguir hablando y voy a seguir insistiendo que la justicia actúe y que castigue no solamente a los que recibieron esos hospitales, sino también a los repartidores, o en este caso a la repartidora. No solamente a su denuncia pública como leíste, Cristina Reyes. Yo creo que así como va a velocidad de la investigación a nivel de la policía, hay otras instituciones que van en una marcha muy lenta, incluyendo la Asamblea Nacional, que no logra concretar el control político, los juicios políticos que están clarísimos y que deberían ser sometidos estos funcionarios a la revisión de política dentro de la Asamblea Nacional, y esto no se logra. Sí, tiene usted toda la razón, porque está maniatada la voluntad de los legisladores, que han sido sometidos a prebendas, a dimes y diretes, a toma y daca por parte del Ejecutivo. No me puedo incluir allí, porque hay un grupo. Sí existimos algunos que tenemos la voluntad, por eso hemos presentado juicios políticos contra el ministro Martínez, en mi caso cuando la presenté contra la ex canciller Espinosa, y ya sabemos cómo la defendieron. Hoy va a negar la señora Romo también cómo cabildeó los votos, en función de que los legisladores no censuren a una persona que había defraudado al país. Y así, esta maniatada, pero esto va a cambiar, Stalin. Y bueno, yo con esto me despido porque tengo que continuar con otra entrevista, pero decir que efectivamente la Asamblea hoy está en el ojo del huracán. Hay una gran decepción por parte de los ciudadanos. Se han hecho algunas cosas. Stalin, ¿puedo hacer una pregunta, Stalin? Sí, ella te lo permite porque se está despidiendo. Una sola pregunta, abogada Reyes, le habla el periodista Alcides Montilla. En el portal Cuatro Pelagatos, el señor José Hernández ha escrito un artículo en el que insinúa que Jaime Nebot no será candidato presidencial y que en su lugar lo será usted. ¿Cuál es su respuesta? Que nadie puede insinuar lo que no conoce. El abogado Nebot ha sido muy claro en que él va a dar su decisión, su pronunciamiento en la próxima semana, y yo espero con todo mi corazón, como lo aspiran millones de ecuatorianos, que él tome la batuta, que él decida ser candidato a la presidencia de la República. Él tiene no solo el carácter, sino él tiene la experiencia, él es el mejor administrador que ha tenido este país. Él ha demostrado con hechos lo que se puede hacer por una ciudad, cómo se la puede transformar. Él podría hacer lo mismo por el Ecuador, y él tiene su equipo. Somos un equipo que se ha formado con él en función de servir al Ecuador, de servir a nuestra patria, de trabajar con honestidad. Estamos esperando ese pronunciamiento y tenemos que ser muy respetuosos de eso. Muy bien, muchísimas gracias María Cristina Reyes por habernos atendido ese contacto telefónico. Alcides y Teresa, hemos terminado. Gracias a ustedes por vuestra sintonía. Así es, estamos cerrando esta emisión de su programa Sin Amarres. A continuación viene el enlace semanal de la Alcaldía de Guayaquil. Nos reencontramos mañana a las 6:30. Sin Amarres. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin Amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. La ciudad cambió de semáforo y EMAPAC sabe que en esta nueva etapa es donde más responsables y cuidadosos debemos ser. Por eso aquí estamos.